Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 23 de enero, continuamos con nuestro curso, la oración de intercesión. Hoy día vamos a hacer la segunda parte de este estudio, de esta oración en la Sagrada Escritura. Vamos a hacer el abordaje, continuamos lo que hemos hecho la semana pasada con el estudio del Antiguo Testamento. Hoy día nos toca estudiar esta oración en los profetas. Para aquellos entonces que tengan una Biblia en su casa, voy a utilizar el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 22. Pues bien, vamos a empezar entonces esta noche de formación, pero también de encuentro con Jesús, adorando a nuestro Señor para que prepare nuestro corazón. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La plataforma ideal para presentarle a Dios nuestras plegarias es la adoración. La adoración tiene que ser la base de toda intercesión. A veces nosotros, por la prisa que nos mueve a pedirle las cosas al Señor, nos olvidamos de adorar. Por eso es muy importante que sea la adoración la base de toda petición que podamos hacerle al Señor. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente lo mejor que hay en mí. Venimos esta noche, Señor Jesús, a traerte la alabanza y la adoración que brota de nuestros labios y de nuestro corazón agradecido, porque tú, Señor, que eres poderoso, has hecho
haces y harás cosas grandes y gloriosas por cada uno de nosotros. Permite, Señor, que en esta noche te podamos adorar. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Vamos a alabar al Señor con estas palabras. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Una vez más vamos a proclamárselo, vamos a decírselo al Señor. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Eres tú lo mejor de mi vida. 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 Eres tú. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, por la gracia que se nos ha concedido, por el don bello que se nos ha otorgado de conocerte. Te alabamos y te bendecimos, oh amadísimo Señor, que has venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y fijándote en nosotros, cuán perdidos estábamos, tú, Señor, no te seguiste de largo,
sino que nos llamaste por nuestro nombre y nos extendiste la mano para rescatarnos. Alabado seas, glorioso Jesús, porque es para nosotros un gozo y una inmensa alegría poder, Señor, alabarte, glorificarte, poder expresar lo que siente nuestro corazón agradecido, porque tú, Señor, nos has rescatado. Bendito y alabado seas, Jesús, Señor y Salvador nuestro, dueño de nuestra vida, guardián de nuestra alma. Oh, buen pastor, bendito seas tú, Señor, porque nos das vida, Señor, nos das alegría, porque tú eres nuestro médico, nuestra salud, nuestra medicina. Bendito seas, Jesús, alabado seas. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Eres tú lo mejor de mi vida, 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 eres tú. Eres tú lo mejor de mi vida, eres tú. Gracias, Señor, por esta noche en la que tú nos permites estar en tu presencia y, estando en tu presencia, ser tocados por tu divino poder. Gracias te damos, Señor, que eres bueno, que eres santo, que eres glorioso, que eres bendito. Permite, Señor, que entrando en tu presencia, nuestra vida sea transformada por tu divino poder. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así sea en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en la tentación y líbranos del mal. Te alabamos, Padre, y te bendecimos por tu misericordia. Te alabamos, Padre, y te bendecimos por el don que nos has concedido de conocer a tu Hijo unigénito, al Cristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque en el Señor Jesús nos has bendecido con toda clase de dones. Bendito seas, Padre, en esta noche, que tú conoces, Señor, nuestros caminos, tú conoces nuestra vida errante, y en medio de todo lo que vivimos, nos traes en esta noche a tu presencia para descansar en ti, escuchando tu palabra y dejando que ésta nos sane, nos cure, nos transforme. Bendito seas, Padre, porque tú dijiste, no temas, ni mires con indiferencia, porque yo soy tu Dios, yo soy tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te sostengo. Y es verdad, Señor, ¿qué seríamos nosotros si es que tu diestra no nos sosteniera, no nos sacara adelante, no nos salvara? Te alabamos y te bendecimos por cada gesto de amor, por cada momento en que nos permites estar en tu presencia. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que extiendas tus manos santas, gloriosas y benditas sobre cada uno de nosotros, para deshacer de nuestra vida toda fuerza, toda potencia maléfica. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Santísimo Hijo Jesús, que nos concedas la gracia, que libres de todo mal, podamos servirte todos los días, llenos de gozo en tu presencia. Bendito y alabado seas, Señor Jesucristo. Bendito y alabado seas porque tú eres la resurrección, y todo el que crea en ti vive, Señor, en verdad. Bendito seas, Señor, porque tú has venido a abrir nuestras tumbas, a sacarnos de la oscuridad y del contexto de muerte en el que se encontraba nuestra vida, para darnos, Señor, tu luz, para salvarnos. Oh, bendito seas, Jesús, porque, como dice la Escritura, los que habitaban en la mortal oscuridad les ha amanecido una luz grande. Y tú eres esa luz, Señor, que ilumina toda oscuridad, para que en nosotros no nos habite las tinieblas. Amado Señor, con ese poder bendito con el que resucitaste a Lázaro, toca, Señor, nuestra vida y sácanos de la tristeza, sácanos de la tumba de la depresión, de la tumba de la ansiedad, de la tumba de la angustia, de la tumba de una vida sin sentido, sin sabor, y danos vida, Señor. Haz que vivamos en verdad, haz que vivamos una vida en ti, Señor. Amado Jesús, te pedimos en esta noche que selles con tu sangre el suelo, el subsuelo, el aire, la atmósfera que estamos respirando, la transmisión y recepción de esta señal, para que las palabras de gracia y de bendición que han de ser proclamadas, Señor, penetren hondamente en nuestro corazón y no encuentren obstáculo alguno. Que tus palabras, Señor, sean como las percibieron los discípulos de Maús, que sintieron cómo ardía su corazón cuando tú les enseñabas las Escrituras. Amado Señor, te pedimos que tu palabra encienda nuestra fe, nuestra confianza y nuestra completa seguridad en ti. Bendito seas, Espíritu Santo, que junto con el Padre y el Hijo recibes y mereces una misma adoración y gloria. Bendito seas, Espíritu Santo, porque tú eres el protagonista de la evangelización de la Iglesia, porque tú pones la palabra de fe en la boca de los predicadores, y eres tú, Señor, quien toca el corazón de los hombres
para que se adhieran a la predicación de tus siervos. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo, porque eres tú quien abre nuestras inteligencias para que podamos nosotros comprender la Sagrada Escritura, esa que tú inspiraste en los autores sagrados, esa, Señor, que nos llega a nosotros a través de la palabra de fe de la Iglesia. Bendito seas, Espíritu Santo, porque en esta noche tú eres, Señor, quien nos da oídos para oír y un corazón generoso para acoger esta palabra de gracia y de salvación. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros sentimientos de bondad, sentimientos de alegría, sentimientos de esperanza, para que al término de esta enseñanza podamos nosotros con alegría terminar nuestro día alabándote a ti por todos los beneficios que por tu misericordia hemos recibido. Espíritu Santo, ven a encender en nosotros lo que está apagado. Ven a calentar todo lo que se haya enfriado. Ven a robustecer todo lo que se encuentre débil. Ven a consolar nuestra aflicción. Ven, Espíritu Santo, a sacarnos de la oscuridad, de la ignorancia en la que nos podamos encontrar. Ven, Espíritu Santo, a enseñarnos, a instruirnos, a introducirnos en la verdad total. Queremos en esta noche consagrar este servicio, la vida de cada uno de ustedes, sus intenciones, al corazón inmaculado de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y especialísima Madre de cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por la mediación de la Inmaculada Concepción sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, todo espíritu inmundo sea alejado de nuestra presencia. Que por la mediación de la Santísima Virgen, la Virgen María Auxiliadora, nos sea concedida la gracia de que el Dios uno y trino enderece en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. María, te pedimos que cada día, que cada mañana nos ayudes a acercarnos a tu Hijo Jesucristo y que nos permitas contemplar por tu mediación su bendito y santísimo rostro. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Vicente de Paúl, ruega por nosotros. Santo cura de Ars, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santo Domingo Sabio, ruega por nosotros. San Pablo de la Cruz, ruega por nosotros. Santa Gema, ruega por nosotros. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Por último, vamos a pedir la intercesión a San Miguel Arcángel, al príncipe de la milicia celestial, para que por su mediación con espada desenvainada interceda por nosotros para que nos podamos ver sustraídos de todo influjo y de toda potencia diabólica. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido,
Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermana. Paz y bien, sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este tercer día de nuestro curso de formación, la oración de intercesión. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos miran desde el extranjero, a todos nuestros hermanos que desde otros países nos acompañan en los diferentes cursos, talleres y eventos que podemos transmitir a través de esta página. Le damos la bienvenida a hermanos de Brasil, hermanos de México, hermanos de Suecia, de España, hermanos de Alemania, hermanos que nos escriben también desde Estados Unidos, desde Honduras, desde Guatemala, desde Santo Domingo, de República Dominicana, hermanos que nos escriben desde Colombia, desde Chile, desde Argentina. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos ven también desde Lima, desde Pueblo Libre, Jesús María, desde Magdalena, hermanos que nos ven desde Los Olivos, Puente Piedra, desde Comas, hermanos que nos ven desde San Juan del Urigancho, hermanos que nos ven desde el Callao, hermanos que nos ven desde distintas partes de la capital, distintas partes también de nuestro país, hermanos que nos han escrito desde Puno, desde Arequipa, desde Cajamarca, Trujillo, Chiclayo, hermanos que nos escriben desde Ica, desde Piura, hermanos que nos han escrito desde Tacna. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos, hermanos. Para mí es una inmensa alegría poder servirles, poder acompañarles con la formación, comunicarles una palabra de fe para sus vidas y poder interceder por ustedes. Para mí es una inmensa alegría. Le bendecimos, hermanos, de parte de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes. Hoy día entonces vamos a continuar con nuestro curso, la oración de intercesión. El tema de esta noche es la continuación de la semana pasada, la oración de intercesión en la Sagrada Escritura. Este es el segundo capítulo de nuestro curso. Hemos empezado con el primer tema de este segundo capítulo, que es en el Antiguo Testamento, la oración de intercesión en el Antiguo Testamento. Primera parte desarrollamos la semana pasada. Hoy vamos a desarrollar entonces la segunda parte. La intercesión en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, parte 2. Parte 2. Y voy a utilizar el texto escriturístico de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 22. Deuteronomio, capítulo 18, del 9 al 22. La intercesión en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, parte 2. Parte 2. Deuteronomio 18, del 9 al 22. Dice la Sagrada Escritura: Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las demás naciones. No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ninguno que consulte espectros o adivinos, ni evocadores de muertos, porque todo el que hace esas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de esas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Serás íntegro con Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios no te permite
semejante cosa. Yahvé tu Dios te suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él escucharéis. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no volveré a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni veré más ese gran fuego para no morir. Y Yahvé me dijo a mí: bien está lo que han dicho. Yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo mande. Si un hombre no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncia en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Pero si el profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no le he mandado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dice en su corazón: ¿cómo reconoceremos la palabra que no ha dicho Yahvé? Si el profeta habla en nombre de Yahvé y no sucede ni se cumple la palabra, es que Yahvé no ha dicho tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción. No le tengáis miedo. Es palabra del Señor. Pues bien, la semana pasada hemos comenzado a estudiar lo referente a la oración de intercesión en la Sagrada Escritura. Estamos comenzando por el Antiguo Testamento. Hacíamos una ampliación de la definición básica que dimos el primer día de clase, de donde decíamos que interceder significa hablar en favor de alguien para conseguirle algún bien o librarle de algún mal. La semana pasada hemos ampliado esta definición. Enseñábamos que el término hebreo que designa la palabra intercesión es pagá. Y el término griego que designa también esta palabra intercesión es etikano, entikano, que en ambos casos, tanto en la terminación hebrea como griega, en ambos casos significa buscar auxilio. Significa encontrarse con una persona para pedirle ayuda, para pedirle socorro. Entonces se entiende la intercesión, es decir, la acción del intercesor, en el sentido de que el intercesor es aquel que busca a Dios a través de la oración para pedirle auxilio, para pedirle ayuda en favor de otro. Habíamos también estudiado dos personajes. En primer momento Abraham y en segundo momento Moisés, desde donde hemos enseñado que a ambos personajes Dios les revela sus planes. Y esto era muy interesante y tenemos que subrayar nuevamente. Dios les revela a Abraham y a Moisés la maldad de los hombres y lo hace con un propósito, para suscitar en el corazón de ellos, para motivarlos a que intercedan a favor de los pecadores. Cuando Dios decide revelar a alguien, por el medio que fuera, el pecado, la miseria y la desgracia de otro, es porque Dios quiere provocar en esa alma fuertes deseos, profundos deseos de interceder, de orar a favor de su prójimo. Esto es relevante para comprender la enseñanza de esta noche,
en donde vamos a hablar de la oración de intercesión, pero ahora en el contexto profético. Y pues bien, para entender la oración de intercesión en los profetas, nos es necesario hablar de lo que es el profetismo. Esto va a ser la base para que posteriormente, me parece que es el capítulo 4, en donde vamos a hablar de la intercesión profética. Entonces esto va a ser la base para posteriormente enseñar ese tipo de intercesión. Entonces, respecto al profetismo, decimos lo siguiente. El profetismo como fenómeno religioso no es exclusivo del pueblo de Israel. Escucha bien esto. También se daba esta manifestación en otras culturas del antiguo Oriente Medio, Mesopotamia, egipcios, griegos, asirios, babilonios, fenicios, cananeos, entre otros. También en esas culturas se habla de profetas. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 22, se nos habla de los 450 profetas de Baal, los 450 profetas de Baal. Dijo Elías al pueblo: he quedado solo como profeta de Yahvé, mientras que los profetas de Baal son 450. Es decir, repito esto, en el Antiguo Oriente también se da esta manifestación religiosa del profetismo. La diferencia, atención, ¿cuál es la diferencia de hablar de profetas en el pueblo de Israel y de hablar de profetas en otras culturas? La diferencia radica en lo siguiente, que los profetas de otras culturas tratan de adivinar el futuro. Mientras los profetas de Israel tienen un propósito específico: comunicar una palabra actual de parte de Dios. Es decir, ellos hablan para el hoy del pueblo, para que el pueblo hoy se convierta, para que el pueblo hoy se salve. Esta es una diferencia importantísima. Los otros profetas tratan de adivinar el futuro, mas los profetas de Dios son la boca de Dios, a través de la cual Dios le dirige palabras de salvación a su pueblo. Esta diferencia hay que tenerla bastante clara. En Deuteronomio, capítulo 18, el texto que hemos leído 2 veces aquí se dirá, por ejemplo, en el versículo 15, se dirá lo siguiente: Yahvé tu Dios suscitará que de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharéis. Entonces, fíjate tú, esto es muy importante, que el objetivo de los profetas en el pueblo de Israel es principalmente comunicar la palabra de Dios. Pues bien, vamos a profundizar esta cuestión del profetismo en Israel a través de lo siguiente. En el antiguo Israel hay 3 figuras de autoridad que son muy importantes, que son los 3 ejes de la sociedad israelita. Esas 3 figuras son el sacerdocio, el rey y el profeta. El sacerdote es el sujeto del culto a Dios, del culto que está fijado, y prueba de su legitimidad por la tradición, y se transmite institucionalmente sus poderes a otros sujetos. Es decir, este primer grupo, ¿no?, de estos 3 ejes de la sociedad israelita están los sacerdotes, que son los encargados del culto a Dios. Ellos pues son una institución, está institucionalizado su actividad y sus poderes, ¿no?,
se transmiten legítimamente a través de las generaciones. A veces los hijos eran los que heredan, ¿no?, este ministerio de sus padres, ¿no? Entonces esto está, es importante, esto está institucionalizado en el pueblo de Israel. Los reyes, por ejemplo, en 1 Samuel, capítulo 8, en el versículo 17, 1 Samuel 8, 17, ahí surge la inquietud porque el pueblo de Israel se ha gobernado como son gobernados los demás pueblos. Ahí el Señor le va a presentar su queja al profeta, le dirá pues que ellos no quieren que Dios los gobierne, sino quieren ser gobernados como otras naciones, y es ahí que surge la monarquía en el pueblo de Israel. Entonces el primer rey viene a ser el rey Saúl, el segundo rey viene a ser el rey David, y también es una institución ya organizada, y normalmente se transmite el reino por sucesión, ¿no? A través de los hijos, ¿no? Entonces, estas son dos instituciones que vienen a ser parte de los tres ejes que constituyen el pueblo de Israel. Está otro tercer grupo que vienen a ser los profetas. Atención, que es muy importante. La figura del profeta es completamente distinta a la del sacerdote y a la del rey. ¿Por qué? Porque a diferencia de cómo se constituye un sacerdote, cómo se constituye un rey a través de la sucesión, a través de la herencia, ¿no? En el caso de los profetas, no. En el caso de los profetas, no. El profeta no era elegido por el pueblo. El profeta no era que si el padre era profeta, también los hijos iban a ser profetas. No. El profeta era elegido directamente por Dios. Dios es quien se toma toda la atribución de elegir a sus profetas. Entonces, muy importante esto, porque si bien hay una unción en el sacerdote, hay una unción en el rey, la unción profética era que Dios mismo se los elige, los consagra y los separa para su servicio, Por eso el término hebreo para designar la palabra profeta, son dos términos en realidad. El más conocido es Nabí, que Nabí significa el que es inspirado por Dios, el que está en éxtasis, inspirado por Dios. Ese es el profeta en un primer momento. Pero también hay otro nombre, hay otro término que se utiliza en hebreo para hablar de profeta, que es roé. Y roé quiere decir vidente, porque antiguamente, antes de llamarle profetas, primero les llamaban videntes, ¿no? A Samuel, por ejemplo, se le llamaba no profeta, se le llamaba vidente. ¿Y por qué? Porque el roé significa el que ve lo que Dios le muestra. El que ve lo que Dios le muestra. Ambos nombres expresan una idea importante, de que el profeta es un instrumento de Dios. Un instrumento de Dios, un hombre de Dios que no ha de anunciar su propia palabra, sino la que el Espíritu de Dios le indique. Un hombre de Dios que ve lo que Dios le muestra, que ve a través de Dios la realidad. Entonces, muy interesante esto, muy interesante. Por eso hay que saber diferenciar esta figura del profeta del sacerdote y del rey, Entonces, en el profeta se encuentran dos cosas. La primera, un llamado, y la segunda, una misión. El llamado se daba a través de una revelación, ¿no?, en donde el profeta contemplaba la gloria de Dios. El profeta tenía una experiencia mística que lo transformaba y lo capacitaba para su misión.
Tenemos, por ejemplo, el capítulo 6 de Isaías, la vocación de Isaías, ¿no? En donde contempla la gloria de Dios, contempla a los querubines y dice, soy un hombre de labios impuros, ¿no? Y un querubín trae un carbón encendido y le santifica los labios, lo capacita para la misión. Entonces, esto es lo primero, el llamado. Es Dios quien escoge, es Dios quien elige, es Dios que de entre los hombres escoge algunos para esta misión. El segundo punto respecto a la misión del profeta no puede institucionalizarse, como la del sacerdote o como la del rey. El profeta, atención, es el gran defensor de los derechos de Dios y de los derechos de los hombres. Apunta que eso es muy importante. El profeta en su misión tiene que defender los derechos de Dios y defender los derechos de los hombres. Cuando hablamos de los derechos de Dios, estamos hablando que el profeta es el gran defensor del culto a Dios, es el gran defensor de la honra de Dios. Le hace recordar al pueblo constantemente su infidelidad y le hace continuamente un llamamiento a retornar al amor de Dios, a la conversión, a la fidelidad de la alianza. Por eso se dice que es el gran defensor de los derechos de Dios, el gran defensor del culto, de la honra a Dios. Hay un amigo que un día escribió un libro, un título bastante interesante, ¿Dónde están los profetas? Y solamente reflexionando en el título de este libro, pues llama mucho la atención porque en nuestro tiempo, al menos yo que soy predicador, me toca escuchar a todo tipo de prédica. A veces tengo que entrar a YouTube para informarme qué es lo que hay en el ambiente, ¿no? Y esto es muy importante, señalar de la actividad profética. Los grandes defensores de los derechos de Dios, los grandes defensores del culto a Dios, de la honra a Dios, que están recordándole constantemente al pueblo su infidelidad, que hay que volver a Dios, que hay que retomar la fidelidad a la alianza. Pues en este tiempo es un tiempo en donde muchas predicaciones son predicaciones light, en donde estamos más preocupados por lo que dirán las personas a las que se les predica que por ejercer la defensa del derecho a Dios. Estamos más preocupados en caerles bien a las personas, en predicar un Dios de amor, un Dios de misericordia, que es un Dios permisivo en muchos casos para algunos, en vez de predicar la conversión, en vez de predicar la vuelta a Dios, sin dejar de anunciar que Dios es amor, sin dejar de anunciar que Dios es misericordioso, pero también hay que anunciar y también hay que denunciar el pecado. También hay que decir de que nos estamos apartando como sociedad, que nos estamos apartando en algunos ámbitos de la iglesia, nos estamos alejando de Dios. Pienso en este momento, por ejemplo, en el contexto de Alemania, en donde se está más preocupado algunos obispos por el afán de querer captar gente para la iglesia, permiten todo, abren la puerta a situaciones indecorosas para la fe católica, y no solamente para eso, situaciones en donde no se honra la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y de pronto nos hemos olvidado de esta gran actividad de los profetas, ¿no? No solamente hay que anunciar que Dios es amor, sino hay que denunciar el pecado. No solamente hay que anunciar la misericordia de Dios que se ha manifestado en su Hijo para redención de nuestros pecados, sino que también hay que hablar de la condenación eterna, también hay que hablar del diablo. Es decir, hemos sesgado el mensaje cristiano. Hay cosas que ya no se predican, que se dice son antiguas, pasadas de moda, y nos hemos olvidado, hermanos, de hablar de esto, de dónde está la honra que a Dios le debemos. Por eso estos profetas en esa época para el pueblo de Israel son importantes
porque les recuerdan ese llamado constante que Dios nos hace a la conversión. Decíamos también que los profetas son los grandes defensores de los derechos de los hombres. Y es en ese sentido que los profetas van a denunciar, en ese contexto social y cultural en el que se mueven, van a denunciar 5 grandes injusticias que había en esa época. Y la primera tiene que ver con la opresión de los débiles, el maltrato a los pobres, el maltrato a las viudas, el maltrato a los forasteros, ¿no? Y esas injusticias que se da sobre los oprimidos. Entonces, los profetas denuncian estas acciones, denuncian la opresión que se ejerce sobre el pueblo de Dios. Entonces, esto es muy importante. Este llamado del profeta es para cumplir una misión específica que tiene que ver con defender los derechos de Dios, que tiene que ver con recordarle al pueblo el culto de alabanza y de adoración que se le debe tributar a Dios, y también son los grandes defensores de los derechos de los hombres, en el sentido de que ellos denuncian todo tipo de abuso, todo tipo de opresión, todo tipo de injusticia que se comete en el pueblo. Pues bien, su actuación profética se produce dentro del contexto social, económico, político y religioso en el que se ve inmerso el pueblo de Israel. ¿Y esto qué significa? Que el profeta no es indiferente a la realidad que como sociedad, que como nación les toca vivir. Más bien actúan dentro de esa realidad. Yo hace unos días sacaba un post en mi Facebook personal en donde trataba de motivar la oración por nuestra patria, por una cuestión que es muy importante, porque este discurso que se estuvo dando en el año y tantos meses que tuvo el presidente o el expresidente del Perú, ese discurso de odio que estuvo dando, comenzó a esparcir gasolina por todo el Perú y ahora ha prendido un fuego, Y hay que decirlo con sus 4 letras, pues, ¿no? La izquierda socialista, la izquierda radical, la izquierda radical está tratando de aprovechar esta situación en donde hay un reclamo justo del pueblo por una parte, pero está asusando al pueblo también para que haga destrozos, tomas de aeropuerto, queme fiscalías, tomas de comisaría, destrucción de la propiedad privada, de la propiedad pública, etc. Y todo esto pues ha originado muertes que como peruanos tenemos que lamentar. Pues bien, yo recomendaba de que hay que hacer oración mucho por esta situación, sobre todo por algo principalmente, para que el Perú no se vuelva un país socialista comunista. No se vuelva un país socialista comunista. Porque si echamos un vistazo a los países que nos rodean, la situación de Cuba, yo tengo una madre cubana, sé cómo es ese tipo de gobiernos. La situación de nuestros hermanos venezolanos, no por gusto, ellos tenemos su testimonio de cómo un día con una asamblea constituyente se propuso un cambio de constitución y finalmente vino toda la desgracia y toda la miseria para este pueblo. Y así podemos hablar de otros países sudamericanos, latinoamericanos. El punto es que siempre en los países en donde el socialismo, comunismo comienza a gobernar, son países en donde se dan 2 fenómenos religiosos. El primero, hay un incremento impresionante de la actividad demoníaca. ¿Por qué? Comienza a proliferar todo lo que es brujería, todo lo que es santería, chamanismo y todo esto. ¿Para qué? Para que esto de pronto aleje a los creyentes
y la Iglesia Católica pierda fuerza. Mira Cuba, mira Venezuela, averigua un poco y te vas a enterar la fuerza de la santería, de la brujería que hay en estas latitudes. Y esto de pronto, la chamanería, la santería, esto va a exigir pagos de sangre. Por eso tú tienes en países como en México el sicariato, el crimen organizado, ¿no? Los carteles de narcotráfico, los pagos de sangre que se hacen en estos países, pues comienza a proliferar el tema de lo que ahora le llaman el aborto interrumpido, o perdón, la gestación interrumpida, que no es otra cosa que un aborto. Entonces, es muy importante eso. Eso comienza a agredir a la Iglesia Católica y ahí tenemos que se impide la libertad del culto. Se comienza a impedir la libertad del culto. Entonces, por eso hay que orar. Por eso hay que orar. Desgraciadamente, partidos de derecha radical en el Perú y partidos de izquierda radical en el Perú han generado una desazón en la población, ¿no? Partidos en donde ha habido corrupción, ¿no? Porque tanto en la derecha como en la izquierda lo hay. Hay corrupción. A mí me toca ir a distintas partes del Perú, a zonas de más de 3.000 metros de altura, y veo incluso que para hacer una carretera en una zona se pide su diezmo para el ingeniero, para el dueño de la obra y también para parte del gobierno regional. Entonces es una desgracia que se ha metido mucho a nivel de estructura de gobierno. Por eso hay que orar, hermanos. Por eso hay que orar para que no siga proliferando la corrupción, para que cesen este tipo de manifestaciones violentas y sangrientas y que hayan protestas pacíficas, que se permita a las personas que no quieren protestar que puedan trabajar, que no impere el terror, el miedo, ¿no? Entonces, pues bien, el profeta tiene que estar metido en este contexto de la realidad, porque el profeta sufre la situación social, política, económica y religiosa que sufren todos los demás. Y Dios pone al profeta dentro de ese contexto para que dentro de ese contexto interceda a favor del pueblo por su salvación. Es interesante este texto que hemos leído de Deuteronomio en el comienzo, en que se nos dice que las naciones van a ser conquistadas por la proliferación de aquellos que pasan a sus hijos por el fuego, de adivinos, de aquellos que practican la astrología, hechicería, la magia, el encantamiento, la invocación de muertos o la nigromancia, que es el espiritismo. Entonces, cuando eso comienza a proliferar en un país, hermanos, se abren puertas del infierno en esas naciones terribles. Entonces, esta actuación del profeta es muy importante porque actúa dentro de un contexto real en el que se mueve. Los profetas entonces tienen dos características importantes que determinan su propia vida profética. La primera es que tienen una experiencia de Dios que les convierte en portavoces de sus designios de salvación para sus conciudadanos, para sus compatriotas. Y la segunda es que comparten con todos los demás la misma suerte, la misma situación por la que está pasando su pueblo, así como que comparte también su misma necesidad de liberación. Y Dios los pone en ese contexto para que desde ahí clamen por la justicia divina, para que desde ahí clamen por la intervención de Dios. Y esto es lo que en este tiempo tenemos que clamar como sociedad, para que haya una conversión en Perú, para que el Espíritu Santo se derrame y el corazón de los hombres sean tocados. Yo cada vez que ayuno por los gobernantes de la tierra y por los gobernantes de nuestro país. Estuve ayunando y orando para que saliera ese presidente que tuvimos, saliera del gobierno, porque desde el primer día se notó una situación de corrupción tremenda. Y de pronto ahora hay que orar para que el Perú sea liberado de todo socialismo comunista que puede terminar afectando terriblemente a nuestra nación. Entonces,
La conjunción de estos dos elementos, la experiencia con Dios del profeta y la suerte que comparte con sus conciudadanos, la conjunción de estos dos elementos le hace ver hacia el futuro con una mirada expectante en la acción de Dios. Es decir, el profeta ve la desgracia, ve la corrupción de los reyes de Israel, ve la corrupción de los sacerdotes de Israel, ve la situación en donde el pueblo ha abandonado el culto a Dios. Y a pesar que todo puede ser una situación de desgracia, tiene su mirada de futuro puesta en Dios y en la expectación de que Dios va a actuar. De que Dios va a actuar. Por eso son testigos de los planes de Dios y expresan abiertamente lo que Dios les sugiere. Lo que Dios les sugiere. Esta misión se realiza de dos maneras. Atención, porque aquí estamos llegando a un punto importante de nuestra reflexión. La misión de los profetas se realiza de dos formas. La que comúnmente nosotros conocemos, que es a través del acto profético de transmitir, comunicar, hablar palabras de parte de Dios. Pero también esa misión se cumple de otra manera, a través de lo que se conoce como intercesión profética. Aquí nada más voy a hablar de la intercesión de los profetas y luego voy a enseñar en el capítulo 4 de nuestro curso lo que es la intercesión profética. Entonces, apunta esto que es muy importante. La actividad profética básicamente serán dos. La primera, hablarle al pueblo de Dios, y la segunda, hablar con Dios sobre el pueblo. Son las dos actividades proféticas. La primera, hablarle al pueblo de Dios, encontramos en Jeremías capítulo 1, versículo 9. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahvé: mira que he puesto mis palabras en tu boca. Así comienza la misión de Jeremías. Dios pone sus palabras en su boca y él tiene que proclamarlas. Entonces, este es el primer momento de la misión del profeta, hablarle al pueblo de parte de Dios. Pero un segundo momento de esta actividad profética consiste en hablar con Dios sobre el pueblo. Amós capítulo 7, versículos del 1 al 3. Amós capítulo 7, del 1 al 3. Esto me dio a ver el Señor Yahvé. He aquí, él formaba langostas cuando empieza a crecer el retoño que sale después de la siega del rey. Y cuando acababan de devorar la hierba de la tierra, yo dije: perdona, por favor, Señor Yahvé. ¿Cómo va a resistir Jacob, que es tan pequeño? Y se arrepintió Yahvé de ello. No será, dijo Yahvé. Aquí, en este capítulo 7 del libro de Amós, van a contarse una serie de visiones. Aquí nosotros estamos enseñando una. Y en esta visión, Dios le muestra a Dios que va a venir una desgracia para el pueblo. Y así como lo hizo con Abraham y así como lo hizo con Moisés, lo hace con la intención del que el profeta intervenga. ¿Y de qué manera? A través de la oración de intercesión. Entonces el profeta, Dios le muestra la visión de desgracia que va a venir sobre el pueblo si es que el pueblo no cambia, no se convierte, y es en ese contexto que el profeta se ve movido por el Espíritu de Dios a interceder a favor del pueblo. Perdona, por favor, Yahvé. ¿Cómo va a resistir Jacob, que es tan pequeño? Y se arrepintió Yahvé de ello. No será, dijo Yahvé. Así como enseñamos también la semana pasada, Amós capítulo 3, versículo 7, el Señor dice que nada hace Él sin antes revelarle sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces ese es un segundo momento de la actividad profética. El primero es transmitir palabras, un mensaje de parte de Dios para el pueblo hoy.
El segundo momento es revelarle al profeta lo que Dios piensa hacer para que el profeta interceda. Para que el profeta, viendo los planes de Dios, interceda a favor del pueblo que está apartado de Dios. Entonces, esto es lo central para nuestra reflexión. Esto es el corazón de lo que queremos enseñar para nuestro curso. El profeta recibe el llamado a interceder constantemente a favor del pueblo. Repito, el profeta recibe el llamado a interceder constantemente en favor del pueblo. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 19. Dijo todo el pueblo a Samuel: suplica a Yahvé, tu Dios, en favor de tus siervos, para que no muramos. Hemos colmado nuestros pecados pidiendo en rey para nosotros. Entonces, fíjate, el pueblo, nos encontramos en ese contexto que habíamos señalado, de cómo empieza la monarquía en el pueblo de Israel. Entonces el pueblo le exige a Samuel que les dé un rey, que les dé un rey. Ellos rechazan a Dios y en esa toma de conciencia que el pueblo le dice a Samuel el vidente. Ya sabes que profeta en hebreo se puede decir de dos formas. Nabí, que viene a ser el que es inspirado por Dios, ¿no? Y Roe, que quiere decir vidente, ¿no? El que ve lo que Dios le muestra. Entonces, es en ese contexto que Samuel, el vidente, ¿no? Suplica a Yahvé, porque el pueblo le ha pedido, que le pida a Dios perdón porque han colmado sus pecados al pedirle un rey. Entonces Samuel va a hacer esta intercesión. Por eso es que vamos a encontrar entre los profetas que hay una oración de confesión de pecados, ¿no? Profetas como Daniel, por ejemplo, ¿no? Hay una oración de confesión general de pecados, ¿no? Entonces el profeta está intercediendo a Dios para que Dios perdone el pecado de su pueblo, para que Dios se muestre propicio, para que Dios tenga misericordia. La oración del profeta es una intercesión, atención, que prepara la intervención del Dios Salvador. Entonces esto es bello, ¿no? Es una oración que prepara la intervención, del Dios Salvador. Esto es lo que espera el profeta, que Dios intervenga, que Dios actúe, que Dios manifieste su poder. Y la oración constante de estos hombres es la que provoca que este Dios Salvador manifieste su gloria, manifieste su poder. Por ejemplo, vamos a leer Habacuc, capítulo 1, versículo 1. Habacuc, capítulo 1, versículo 1. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. En mi puesto de guardia me pondré, me plantaré en mi muro y otearé para ver lo que él me dice, lo que me responde a mi querella. Cuando enseñemos intercesión profética, vamos a encontrar que se habla mucho del centinela. El profeta es como un centinela. Se nos enseña en el libro de Ezequiel, en 2 capítulos. Pero aquí en Habacuc nos muestra la actitud del centinela. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. En mi puesto de guardia me pondré. Es decir, el profeta sube en oración a la presencia de Dios. Sube en oración a la presencia de Dios. Y como dice aquí, me plantaré en el muro, ¿no? Y otearé para ver lo que me dice Dios y me responde a mi querella. Entonces el profeta aquí está esperando la respuesta de Dios a la plegaria, a la súplica que ha hecho el profeta, ¿no?
Es en ese sentido que los profetas supieron con su intercesión a través de la oración y a través de la palabra, los profetas supusieron una renovación y maduración de la fe del pueblo de Dios. Por eso subrayamos esta idea. Gracias a los profetas, la fe del pueblo de Dios fue madurando, se fue renovando, gracias a sus enseñanzas, a su predicación y a su intercesión. Entonces, vamos a leer algunos textos en donde se nos presenta la intercesión de los profetas, como para ir cerrando ya esta enseñanza de esta noche. Veamos, por ejemplo, en 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 5, versículo del 8 al 9. Dice la Escritura: Samuel dijo: congregad a todo Israel en Mizpá, y yo suplicaré a Yahvé por vosotros. Y dijeron los israelitas a Samuel: no dejes de invocar a Yahvé nuestro Dios para que él nos salve de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero lechal y lo ofreció entero en holocausto a Yahvé. Invocó a Yahvé en favor de Israel y Yahvé le escuchó. Pues bien, lo que este pasaje nos presenta es que Samuel, el profeta Samuel, el vidente Samuel, muestra el mismo espíritu de una abnegada súplica tanto de Abraham como de Moisés. Estamos en esa misma línea. Se muestra entonces ese mismo espíritu de súplica por el pueblo y a favor del pueblo, ¿no? Veamos otro texto. Santiago capítulo 5. Es un texto del Nuevo Testamento, lo estamos citando por una cuestión muy importante, ¿ya? Pero este texto del Nuevo Testamento hace referencia a un profeta del Antiguo Testamento. Santiago capítulo 5, versículos del 17 al 18. Santiago 5, del 17 al 18. Dice Santiago: Elías era un hombre de igual condición que nosotros. Oró insistentemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Después oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Pues bien, Elías es un hombre muy importante en el profetismo. Suplica primero en contra del pueblo rebelde y después a favor de él. Su súplica es tan poderosa que quedó como ejemplo la potencia de su oración testimoniada en este texto de la carta de Santiago. Podemos encontrar la súplica de Elías en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Podemos encontrarla también en Primera de Reyes, capítulo 18, del 36 al 46. Elías no fue un profeta escritor, pero el testimonio que se recoge de él, y sobre todo de la poderosa, de la potencia de su oración, es muy importante, muy importante. Vamos a leer un texto de Isaías capítulo 37. Isaías capítulo 37, del 5 al 38, pero yo voy a leer del 18 al 20, ¿ya? Isaías 37, del 5 al 38, te pediría que leas. Yo voy a leer por cuestiones de tiempo del 18 al 20. Dice la Escritura: Tiende, Yahvé, tu oído y escucha. Abre, Yahvé, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Sennacherib ha enviado a insultar al Dios vivo. Es verdad, Yahvé, que los reyes de Asur han exterminado a todas las naciones y su territorio, y han entregado sus dioses al fuego, porque ellos no son dioses, sino hechuras de mano de hombre, de madera y de piedra, y por eso han sido aniquilados. Ahora pues, Yahvé Dios nuestro, sálvanos de su mano, y sabrán todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios, Yahvé. Pues bien,
vamos a encontrar nosotros en el profeta Isaías, pero también en el profeta Ezequiel, que se destacan como dos grandes intercesores frente a la amenaza del pueblo asirio. Entonces, frente a la amenaza siria, Dios levanta dos grandes profetas, Isaías y Ezequiel. Vamos a leer parte de un texto que es precioso, deberías leerlo todo, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 5 al 13. Segunda de Crónicas, capítulo 20, perdón. Segunda de Crónicas 20, del versículo 5 al 13. Segunda de Crónicas 20, del 5 al 13. Yo específicamente voy a leer del versículo 5 al versículo 6, ¿ya? Dice: entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Yahvé delante del atrio nuevo, Yahvé dijo: Yahvé, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en el cielo y no dominas tú en todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano el poder y la fortaleza sin que nadie pueda resistirte? Josafat, estamos hablando del rey Josafat, que se ve invadido por 3 ejércitos extranjeros. Y Josafat, en medio de la amenaza inminente, decide convocar una gran asamblea y todos juntos comienzan a orar al Señor. Josafat comienza a hacer una intercesión que debe ser modelo de intercesión para nosotros. Esto está del versículo 5 al versículo 13 de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y él hace una intercesión preciosa en donde provoca que Dios descienda a pelear a favor del pueblo. Incluso dice ese texto, da testimonio de que no fue necesario que ellos pelearan, porque Dios mandó un espíritu de confusión que se hizo que se atacaran entre ellos, ¿no? Es precioso todo ese capítulo 20 y nos enseña pues el poder de la intercesión, ¿no? En ese sentido, el poder de la intercesión profética. Encontramos también al profeta Daniel, muy importante. Daniel capítulo 9, versículos del 1 al 19. Profeta Daniel capítulo 9, del 1 al 19. Aquí voy a leer del versículo 3 al versículo 6. ¿Ya? Dice: volví mi rostro hacia el Señor Dios para implorarle con oraciones y súplicas, en ayuno, sayal y ceniza. Derramé mi oración a Yahvé mi Dios y le hice esta confesión: ah, Yahvé, Señor, Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablan a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Daniel viene a ser el gran intercesor durante la época del destierro. Y aquí se señala pues que Daniel se presenta ante la presencia de Dios a través de oraciones, a través de súplicas, a través de ayuno, a través de sayal y ceniza, a través de penitencia. Entonces, muy importante. Y parte de su oración de intercesión es esta confesión de los pecados del pueblo de Israel. Parte de su intercesión, como ya habíamos dicho. Entonces, muy importante la oración del profeta Daniel como intercesor durante el tiempo del destierro. Vamos ahora con Esdras. Voy a recomendar leer Esdras capítulo 9 del 6 al 15, Esdras capítulo 9 del 6 al 15 y Nehemías capítulo 1 del 5 al 11. Nehemías capítulo 1 del 5 al 11. Aquí yo voy a leer el capítulo 9 de Esdras, un segmento. Y dije: Dios mío, harta vergüenza y confusión tengo
para levantar mi rostro ante ti, Dios mío, porque nuestros crímenes se han multiplicado hasta sobrepasar nuestra cabeza y nuestro delito ha crecido hasta el cielo. En la intercesión de Esdras se encuentra lo mismo que también inspira el Espíritu en Daniel, una confesión general de los pecados del pueblo. Entonces, qué importante, hermanos míos, es prestar atención a esta intercesión. Cuando dije que cuando enseñamos intercesión profética, esto será la base de lo que enseñaremos para aquella oportunidad. Pues bien, ¿cómo podemos concluir nuestra reflexión? Hay algo importante y central que es lo que yo quisiera resaltar de todo lo que hemos enseñado. Que el profeta es el gran defensor de los derechos de Dios y el gran defensor de los derechos de los hombres. El profeta es el que exhorta al pueblo a volver a Dios. Le hace recordar que se ha apartado de Dios y le llama a la conversión. El profeta le recuerda al pueblo el culto, la honra que se le debe tributar a Dios. Y por un lado es el gran defensor de los derechos de los hombres. Es el que denuncia todo tipo de injusticia. Es el que denuncia la corrupción. Es el que denuncia el maltrato, la humillación al pobre, a la viuda, al huérfano, al forastero, al débil. Y este trabajo, esta actividad profética se realiza de dos maneras. La primera es a través de la palabra, porque el profeta comunica un mensaje para el pueblo hoy. Le transmite la palabra de Dios. Y el segundo momento de la actividad del profeta se da cuando Dios le hace ver al profeta la situación en la que se encuentra su pueblo con la intención de llamarlo a interceder a su favor. Entonces, estos dos momentos en la actividad profética son muy importantes: la predicación y la intercesión. Y es en ese sentido que el profeta, que está dentro de un contexto social, que está dentro de un contexto cultural, político, religioso, dentro de la realidad que viven y sufren todos los demás, Dios lo levanta como intercesor a favor de todo el pueblo. Esta es la misión del profeta y esto es lo que debemos también nosotros aprender. ¿Qué conclusión sacamos para nuestra vida? Hermanos, no podemos ser indiferentes a la realidad social, a la realidad política, a la realidad cultural, a la realidad religiosa que le está pasando a nuestro país, que le está pasando a nuestra nación, que está pasando en Sudamérica, que está pasando en otros países. No podemos permanecer indiferentes, que cuando Dios nos comunica esas realidades de la manera que fuera, ya sea viendo el noticiero, ya sea a través de un informe que nos ha llegado por Facebook probablemente, o ya sea que el mismo Señor nos lo revele, hermano mío, no podemos permanecer indiferentes. Tenemos que orar, tenemos que levantarnos en oración, tenemos que llegar a la presencia de Dios con súplicas, con ayunos, con penitencia y pedirle al Señor perdón por los pecados de su pueblo. Porque para que el pueblo vuelva a Dios, para que el pueblo vuelva al culto a Dios, al temor de Dios, nosotros tenemos que pedir perdón por sus pecados. Nosotros tenemos que implorar por su conversión. Porque si no, hermano, va a proliferar la maldad en el mundo y el mundo se va a llenar de oscuridad y de tinieblas, porque los que somos hijos de la luz no nos pronunciamos al respecto. Hermano mío, antes entonces de terminar esta enseñanza, te animo a que, por ejemplo, tengas un hábito de interceder. Yo te enseño la intercesión de la mano. Cuando yo hago ayuno, cuando hago oración, intercedo de esta forma. Este primer dedo, por todos los que me han pedido oración, por los más cercanos a mí.
todas las personas que se me han encomendado a mis pobres oraciones. Ahí intercedo por ustedes, por todos los que tengo en contacto en Facebook, los que me toca hacer misión en ese mes, en esa semana, a las personas que me escriben, personas que he encontrado que me han pedido oración, todos los que se han encomendado a mi oración. Segundo, por todos los líderes del mundo. Por todos los líderes del mundo, especialmente en nuestro país, hay que pedir líderes conversos, hay que pedir que Dios toque el corazón, que abra los ojos, que provoque arrepentimiento en el corazón de los líderes, así también a los líderes regionales, así también a los municipales, ¿no? Hay que pedir conversión por ellos. Tercero, el dedo más alto, por la iglesia, por el Papa Francisco, por todos los obispos, por todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, los misioneros, los evangelizadores, por todas las personas que dentro de la iglesia tienen el cargo de cuidar a una porción del rebaño de Cristo para que Dios les dé sabiduría, les libre de todo mal y puedan ejercer su ministerio con poder y autoridad. Pedir también por todos los alejados, por todos los que viven en pecado, por los que no tengan mérito, por los que están muy alejados de Dios, y pedir también por las almas del purgatorio, especialmente a las más necesitadas de la misericordia divina. Y por último, pides por tu familia y pides por ti. Por último, tú al final. Pero cada vez que tú ores, cada vez que estés en una Eucaristía, cada vez que reces el rosario, cada vez que hagas oración, que hagas ayuno, ofrécelo en ese orden. Por los que se han encomendado a tu oración, por los que deberías orar más, por los líderes del mundo, por la Iglesia Católica, por todos los que viven en pecado apartados de Dios, y por tu familia, y por último, por ti. Yo te animo a orar de esa manera. Para mí es un método que lo aprendí en algún momento, bastante sencillo y bastante práctico. Pues bien, vamos a hacer oración por todos ustedes, hermanos. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo te alabo y te bendigo, Señor Jesús, por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos. Te alabo y te bendigo por todos aquellos que están participando en este curso y por aquellos que luego lo harán. Bendito seas, Jesús, porque es a través de este espacio que tú te acercas a nuestro corazón a través de esta formación para alinear nuestra vida en torno a tu voluntad. Hoy día tú nos has enseñado que los profetas son los grandes defensores de los derechos de Dios, aquellos que reclaman al pueblo la vuelta a Dios, aquellos que le recuerdan al pueblo la fidelidad y la adoración que le tienen que tributar a Dios. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque te quiero pedir para que en esta noche tú nos concedas la gracia de volver a ti de todo corazón. A nosotros que nos hemos apartado por nuestros pecados, a nosotros que hemos llevado una vida errante, a nosotros que hemos podido arruinar nuestra vida por nuestra mala cabeza, por nuestras malas decisiones. Te pido, Señor, que nos mires con bondad y nos tengas misericordia y tengas a bien permitirnos regresar a ti, poder tributarte a ti la alabanza y la adoración que tú te mereces. Amadísimo Jesús, yo te quiero pedir en esta noche para que tú derrames sobre mis hermanos el don de la conversión, para que tú toques la mente y para que toques el corazón de cada uno de ellos y se abra tu luz, se abra tu verdad, nos muestres nuestros pecados y arrepintiéndonos nos convirtamos y nos salvemos. Quiero pedirte, amadísimo Cristo, en esta noche también por la conversión y la vuelta a ti de cada uno de sus familiares. Porque, Señor, tú que escuchas nuestras plegarias, tú que sabes que te pedimos muchísimo por la conversión del cónyuge, por la conversión de los hijos, por la conversión de los padres, de los hermanos o de algún familiar. Queremos en esta noche, Señor,
ofrecerte nuestra súplica y nuestra plegaria por ese familiar nuestro que está alejado de ti, por ese familiar nuestro que está extraviado, que vive de espaldas a tu voluntad, que vive, Señor, haciendo todo lo que a ti te desagrada. Y pedirte, Señor, para que tú toques su corazón y hagas que regrese a ti. Concédenle, Señor, a mis hermanos la gracia de ver a sus familiares en tus caminos, la gracia de ver a sus familiares en sus comunidades, participando de la misma fe con ellos. Yo te pido, Señor, que derrames un espíritu de conversión en la casa de mis hermanos, de aquellos que viendo esta transmisión están orando, Señor. Derrama un espíritu de conversión en su hogar y concede, Señor, que así, que como el hogar de Cornelio enviaste a Pedro para predicar palabras de gracia y de salvación, envíes a alguien a que predique palabras de gracia y de salvación a nuestros familiares. Señor, yo te pido por la salvación de estos hogares. Y de manera muy especial, Señor, por aquellos que se encuentran enfermos en su cuerpo, postrados, por aquellos que están deprimidos, hundidos en la depresión. Sánalos, Jesús. Levántalos, Señor. Shirima Santa Yararaisha. Ni Shanamasuntu Ishitarairaitra. Ni Harabarasutru Yaraitra. Ni Harabashita Harabasayaraitra. Ni Sharamasuntru Yaraitra. Si para Haramanara Haramashitra Yaraitra. Hipatra Haramasu Yaraitra. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor, que es Dios Todopoderoso, haga resplandecer sobre ustedes su rostro. Que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada y que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, para mí ha sido una inmensa alegría haber participado esta noche con ustedes y haber podido comunicarles una palabra de gracia y de salvación. Quiero animarte. El día viernes, este viernes, voy a estar haciendo una transmisión en vivo de un tema de sanación interior por este mismo medio. Voy a dar una charla de sanación interior. Al ser el último viernes de este mes, va a ser de manera virtual, próximamente será de manera presencial. Y de manera virtual vamos a tocar un tema que es muy importante: Jesús, nuestro médico y nuestra medicina. Un tema, hermano, que estoy seguro va a permitir que tu corazón se abra al amor sanador de Jesús. Puedes invitar a algún familiar a que vea esta charla contigo. Jesucristo, nuestro médico y nuestra medicina. Este viernes a las 8 de la noche a través de este Facebook. Y mañana, 24, voy a estar en Radio María a las 5 de la tarde hablando de una reflexión que tiene por nombre Dios siempre escucha. Si tú crees que Dios no oye tus oraciones, escucha esta reflexión. Dios siempre escucha. Mañana a las 5 de la tarde por Radio María, 580 AM, y también se puede escuchar por internet. Pon escuchar Radio María en vivo y ahí va a salir el link para que lo puedas hacer. Y finalmente, para aquellos que quieran colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Para que puedas colaborar con este ministerio puedes hacerlo de la siguiente forma. En mi página web, que es www.israeldecristo.com, www.israeldecristo.com, ahí hay una pestañita que dice donaciones y ahí se explica la forma como tú puedas colaborar con este ministerio si así lo deseas. Y también por la compra de estrellitas en Facebook, así también puedes colaborar. Y muchísimas gracias a todos nuestros benefactores, muchísimas gracias a todos nuestros colaboradores, que el Señor les bendiga grandemente y les retribuya el 100 por 1. Muchas gracias, hermano, por su participación. Recuerda
que oramos por ustedes. A todos los que han participado, yo ofrezco mi oración, ofrezco mis súplicas al Señor, y esas súplicas van dirigidas también por las intenciones que tú tengas en tu corazón. Recuerda, hermano, que no estás solo, que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Jesucristo nuestro Señor te bendiga y nos encontramos mañana en Radio María y el viernes aquí mismo con este tema de sanación interior, Jesús mi médico y mi medicina. El Señor Jesús te bendiga, hermano. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao.